Apple acaba de lanzar iOS 18.3.1 y no nos ha dicho qué cambia. Literalmente no hay detalles sobre qué arregla o mejora. Pero entonces, ¿merece la pena actualizar? Vamos a verlo. Si os gusta estar al día de iOS, dadle un like a este vídeo, suscribiros, porque aquí analizamos todas las novedades, incluso cuando Apple no quiere contárnoslas. Bueno, ¿qué sabemos sobre iOS 18.3.1? A ver, justo a finales de la semana pasada ya se rumoreaba que podía salir en cualquier momento esta versión porque MacRumors publicó esta noticia en la que ellos mismos comentaban que habían recibido tráfico proveniente de dispositivos con esta versión y bingo, Apple ha lanzado hace escasamente unos minutos iOS 18.3.1 junto con iPadOS 18.3.1, WatchOS 11.3.1 y macOS Sequoia 15.3.1. Si revisamos la hoja de la actualización, vemos que es una actualización no muy pesada de apenas unos 600 megas. Y según dice en su descripción, se recomienda instalar a todos los usuarios ya que incluye actualizaciones de seguridad y correcciones de errores importantes. Ahora bien, ¿cuáles? Porque, claro, cuando Apple no da detalles suele ser porque hay un fallo de seguridad importante que prefieren no hacer demasiado público o puede ser una simple corrección de estabilidad. Pero, ¿ha cambiado algo realmente? Mis primeras impresiones, la verdad que, bueno, son muy positivas, pero vamos, también como lo eran en iOS 18.3. He probado a moverme por las diferentes pantallas de mi iPhone, abrir, cerrar aplicaciones y, bueno, la verdad que todo se mueve a la perfección y no he tenido ningún tipo de ralentización ni cuelgues. Sí que es cierto que he estado al tanto de los problemas que algunos reportabais durante estos últimos días, sobre todo en los comentarios de vídeos anteriores, y bueno, uno de los problemas que más se repetía era pues desconexiones aleatorias del Bluetooth, que yo no las he sufrido nunca, y también problemas con CarPlay, que también pues al parecer se iba desconectando de vez en cuando. Así que yo por supuesto os invito a que los que habéis sufrido en estos días fallos relacionados, digáis en los comentarios si se han resuelto después de actualizar, así un poco pues entre todos nos ayudamos. Sí que he querido hacer un test con la app de Geekbench antes y después de actualizar para, bueno, ya sabéis, comparar si hay diferencias reseñables en la optimización del procesador tanto en tareas single core como multicore, pero la verdad que nada destacable. En iOS 18.3 mi iPhone 16 Pro ha dado 3.419 puntos en single core y 8.491 en multicore, y en iOS 18.3.1 3.433 en single core y 8.334 en multicore. Un poquito menos, pero bueno, entra dentro del margen de error. En cuanto a la batería, también es muy pronto para sacar conclusiones, pero vamos, con iOS 18.3 este era el consumo que estaba teniendo hasta el día de hoy, que es más o menos un 50% por día, bastante contenido, y sinceramente, conociendo el historial de Apple con este tipo de versiones menores, no esperaría milagros, vamos, que os va a ir todo igual. Y ahora la gran pregunta, ¿deberéis actualizar? Pues bueno, yo creo que sí, ya que esta actualización es posible que incorpore parches de seguridad importantes que Apple habrá querido solventar lo antes posible. Al momento de grabar este vídeo todavía no ha actualizado su página de soporte, que os la voy a dejar en la descripción por si, bueno, dentro de unas horas la van actualizando, ya que aquí suelen describir los fallos de seguridad corregidos, pero de haberlos, como digo, será cuestión de horas, así que, insisto, revisad esta nota, esta URL después por si acaso. Ahora bien, ya os avanzo que no vais a notar grandes diferencias en el rendimiento. Esta es una actualización muy pequeña que habrá solventado, como digo, algún aspecto puntual, ya sea a nivel de funcionamiento como de seguridad y punto. Pero como habéis visto en la prueba Geekbench, no hay cambios reseñables, por tanto no es una actualización milagrosa y tampoco esperaría lo contrario. Y mientras tanto, pues aquí seguimos esperando la primera beta de iOS 18.4 que se está haciendo de rogar y que podría llegar en cualquier momento, a lo mejor esta misma semana, la próxima semana, en fin, todavía es pronto, estamos a lunes. En cualquier caso, esta beta es muy esperada por lo que ya venimos avanzando desde hace semanas, y es que podría ser la versión en la que llegue Apple Intelligence en más idiomas y también un Siri más inteligente. Es decir, vamos a tener una gran actualización con iOS 18.4, así que de ahí que estemos todos los medios que cubrimos lanzamientos de Apple tan interesados en su lanzamiento. De todos modos, también os anuncio que esta semana va a ser movidita, ya que también se espera el anuncio del iPhone SE 4 que podría ser anunciado mañana mismo, en las próximas horas. Quién sabe si junto a los Powerbeats Pro 2 que se esperan mañana y los cuales se han filtrado hace justo unas horas, ya que un cliente de Walmart ha podido recogerlos y según ha publicado en Reddit, bueno, en su tienda Walmart local los tenían en una jaula y cuando preguntó si podía comprarlos le dijeron que sí. Y bueno, pues ha publicado fotografías, etcétera. Así que yo creo que el anuncio para mañana está más que confirmado. De todos modos, os invito a que os metáis en nuestro canal de Telegram y WhatsApp, que os voy a
dejar también en la descripción en un comentario fijado, ya que de haber alguna novedad reseñable con respecto a iOS 18.3.1 que se nos haya pasado por alto, porque al final estamos grabando este vídeo casi al momento de salir la actualización, no os preocupéis porque lo comentaremos por ahí. Y si es necesario, porque, oye, mira, hay algo muy importante, que estoy seguro de que no lo va a haber, haríamos un segundo vídeo. En fin, como este vídeo a lo mejor os ha sabido poco, por aquí os voy a dejar dos vídeos recomendados. El primero de ellos no os lo podéis perder porque es el vídeo que hemos subido hace unas horas con todas las filtraciones de todos los productos que va a lanzar Apple en las próximas semanas. Hasta 7 nuevos productos en apenas 2 meses. Así que yo que vosotros no me lo perdería. Y mañana volvemos con más porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!